Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, moderna sala de urgencias, 24 horas. Hospitalización, cirugías de alta complejidad, consulta médica especializada, imagenología, laboratorio clínico, banco de leche, cámara hiperbárica, cardiología no invasiva, rehabilitación cardíaca, hemodinamia. Muy pronto, cirugía de corazón a cielo abierto, excelencia y atención humanizada. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche. Buenas tardes a todos los participantes. Soy Álvaro Sade Urueta, médico, coordinador del área de docencia servicio del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche de la ciudad de Santa Marta, Colombia. Dentro de las actividades de educación continua, en la tarde de hoy tenemos como invitado especial al doctor Enrique Mario Barros Alvarado, quien se formó como médico en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta. Posteriormente se especializó como médico internista y gastroenterólogo. El doctor Barros nos dictará la conferencia El rol del médico en la dispepsia. Nuestros agradecimientos al doctor Miguel Tejeda por su apoyo en la programación de estas actividades de educación continua. Bienvenido, doctor Ochoa. Es de mucha complacencia para nosotros tenerlos en esta tarde dictando su conferencia, máxime cuando pues usted estuvo rotando en nuestra institución, en el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, en calidad de estudiante de pregrado, y todavía lo recordamos. Mil gracias por aceptar nuestra invitación y compartir su valioso tiempo con nosotros. Adelante, doctor Barros. Ok, ¿me escuchan bien? Sí, lo escuchamos muy bien, perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Principalmente darle las gracias a Dios por regalarnos este precioso momento de compartir con todos ustedes, con la sala, con el doctor Álvaro Sade, y gracias también al colega y amigo Miguel Tejeda. Realmente debemos de tener en cuenta de que hoy en día estamos viviendo momentos críticos y momentos difíciles para el cuerpo de salud extramural, y que qué mejor bondad y mejor tener toda esa plenitud y disposición para formarnos, seguir con la educación continua y haciéndole honor a todos esos colegas caídos que están en batalla. Realmente lo podemos hacer siempre en el marco del respeto y de la educación continua. Hoy me corresponde tratar el tópico de rol del médico en la dispepsia, el cual es un tema dirigido no solamente para médicos en formación, médicos generales, médicos internistas, médicos endoscopistas, porque nuestro conocimiento y nuestra difusión debe ser siempre integral. Siempre me gusta comenzar mis charlas pues dirigiéndome a ustedes, desempolvando un poco las neuronas hacia la sala para poder tener yo una imagen de qué tanto conocen ustedes sobre este tema. Es muy frecuente en las consultas de primer nivel, es muy frecuente en nuestras casas y se presenta a diario. Y entonces yo les haré una pregunta, una serie de preguntas en la siguiente diapositiva, y ustedes los iré viendo por el chat para crear una imagen de cuánto pueden estar ustedes en este conocimiento y para crear ese sentido bidireccional del conocimiento, pues que es lo que se augura siempre en estas cátedras. Sin más preámbulo, el que quiera escribir por el chat o quiera abrir el audio, con mucho gusto. La primera pregunta que les tengo a la sala, a ustedes, quiero que sepan que yo soy uno más de ustedes. El objetivo es que aprovechemos el tema, que sea enriquecedor y que todos estemos tranquilos. Primera pregunta, les daré 40 segundos para que puedan escribir o abran los audios y puedan comentar algo sobre
La primera pregunta, ¿qué significa etimológicamente la palabra dispepsia? ¿O qué opinión le merece a ustedes, compañeros? ¿Qué dicen? El doctor Proaños dice que mala digestión. Indigestión, dice el doctor Cabrera. Ok, ok. Listo. ¿Cómo se puede definir la dispepsia? Ardor estomacal, dice el doctor Joshua Gutiérrez. Ok. ¿Cuántos tipos de dispepsia conoce o cree conocer? La doctora Grace dice presencia de dolor. Dolor. ¿En dónde? Veamos, a ver, ¿dónde dice? Ya le leo. Presencia de dolor, molestia, ardor, náuseas, vómitos. Ujú. ¿En cuántos tipos de La dispepsia? La doctora tercera pregunta, ¿no? Kareni, doctora Kareni, si no estoy mal, dice que conoce 2 tipos de dispepsia. Ok. Sigamos. ¿Cuáles son los signos de alarma y qué importancia tienen en nuestro entorno? Si los conocen o creen conocer o lo saben, ¿no? Rigoberto Santrich dice sangrados abundantes. Ok. Muy bien. Pérdida de apetito, dice la doctora Alessandra Romero. Intolerancia a la vía oral. Ok. Sergio dice pirosis, sangrado. Ok. María Alejandra Pase. Ospina dice que conoce las clases de dispepsia orgánica, funcional o idiopática. Ok. Perfecto. Métodos diagnósticos que podemos utilizar, aparte de la historia clínica y un buen examen físico. Endoscopia, interroga a la doctora Alexandra Romero. Ok. Igual el Perfecto. doctor Santrich. Sharon Doctor. Pérez, Joshua Ok. Gutiérrez, Marta Carolina Brito. Todos dicen que es la endoscopia. Ok. Perfecto. ¿Cuáles son las indicaciones y el buen uso apropiado para la indicación de la endoscopia en estos pacientes? María Alejandra Ospino dice los criterios de Roma 4 para el Oh, diagnóstico. Me imagino que sí. contestó. Ok. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, tenemos pues muy buena idea de lo que vamos a tratar. Eso me agrada y espero de que podamos puntualizar cositas que nos recomiendan las grandes guías de la mejor manera para su uso personal y podamos darle el mejor beneficio a esos pacientes que tanto lo necesitan. Sin más preámbulo, me procedo a continuar con mi charla, doctor. Adelante, doc. Gracias. Bueno, me declaro sin conflicto de interés con respecto a la charla. El objetivo es aumentar las perspectivas a, en el cuerpo médico, pues con respecto al conocimiento de la dispepsia, su orientación, diagnóstico y manejo. Los tópicos a tratar dentro de la charla: definición, clasificación, manifestaciones clínicas, métodos de diagnóstico y algunos algoritmos de manejo y finalmente la recomendación. ¿Qué debemos hacer y qué pautas debemos tomar?
Bueno, la dispepsia, como muchos compañeros y colegas en la sala pues comentaron, la dispepsia hoy en día es una enfermedad que realmente ocupa el 20% de la población mundial y solamente el 40% consultan al primer nivel de atención de red hospitalaria. En cuanto la definición etimológicamente significa digestión difícil o maldigestión o indigestión. Se utiliza para referirse a un grupo heterogéneo de síntomas localizados en la parte superior del abdomen, que se cree que el origen de estos síntomas, óigase bien, es de origen orgánico o estructural, ya sea en el esófago, estómago, duodeno, y de origen funcional. Entonces, debemos tener siempre en cuenta que los primeros que hablaron de este término fueron en los escritos de Hipócrates y Galeno, el cual ese término tomó mayor trascendencia en los países desarrollados, se interesaron por ese término para conocerlo más, estudiarlo más. Pero ¿cuáles son esos síntomas que realmente nos dan dolor de cabeza en la consulta? Plenitud postprandial, saciedad temprana, dolor epigástrico. Una cosa es dolor, otra cosa es ardor epigástrico. Otros síntomas menos frecuentes, pero también pueden estar presentes, como náusea, vómito y distensión abdominal a nivel superior. En cuanto a la epidemiología de esta entidad, les comenté que el 20% de la población mundial presenta, 40% consulta. En estudios realizados por la Sociedad Americana de Gastroenterología Endoscópica, un artículo publicado en el 2015, ellos establecen de que de 100 estudios donde se sometieron 312,000 sujetos, la prevalencia de dispepsia no investigada fue del 21%. Cabe destacar que la dispepsia no investigada son aquellos pacientes por X o Y razón no son sometidos a ningún tipo de evaluación médica, a ningún tipo de diagnóstico. Se comenta que la exacerbación o el aumento de esta patología está asociado al género femenino, a la asociación de infección por Helicobacter pylori, a la alteración de toda esa microbiota que hay a nivel de la primera porción del intestino delgado, en este caso el bulbo y el duodeno. Y el uso crónico de AINES, ¿no?, como agente agresor de la mucosa gástrica, que va a alterar toda esa barrera preepitelial que tiene la mucosa. Más del 75% de estos pacientes que van a endoscopia, del 70 al 75% de estos pacientes que uno decide hacerle una endoscopia, nunca encontramos un hallazgo estructural que represente en sí los síntomas del paciente. Una úlcera, una lesión maligna. Y de inmediato estos pacientes, los últimos consensos son etiquetados ya como dispepsia funcional. Al no encontrar una lesión que corresponda a los síntomas del paciente, son etiquetados como dispepsia funcional. Como podemos ver aquí, esta es la clasificación que se maneja. Dispepsia orgánica, en donde podemos encontrar lesiones como enfermedad ulceropéctica, enfermedad por reflujo gastroesofágico evidenciado en esofagitis erosiva, lesiones malignas, las no investigadas en menor porcentaje, pero son pacientes que nunca tienen los síntomas crónicos, pero realmente no consultan, no se les hace ningún tipo de evaluación. Y estos pacientes, encontramos pues la funcional, que es la mayor grupo de estos pacientes con dispepsia son funcionales, en un 70-75%. Es una respuesta de una de las preguntas. En cuanto a la dispepsia orgánica, las principales causas de la enfermedad ulceropéctica asociado a la alta prevalencia. Las guías hablan de que en los países desarrollados
la prevalencia es del 10, máximo hasta el 20% en los países de vía de desarrollo, en donde nos encontramos nosotros, Suramérica. Hablamos de 50 hasta de un 80% en nuestro caso. Esta enfermedad sidopéctica, ya sea úlceras gástricas, úlceras duodenales, van a estar, su causa principal es la asociación del Helicobacter pylori y el consumo crónico de AINES. Y la enfermedad por reflujo gastroesofágico que podemos tener, ya sea erosiva o no erosiva, que la podemos diagnosticar con pHimetría en 24 horas. Tenemos las lesiones malignas, sea gástrico, dice que es menor de 1%, pero si lo extrapolamos a nuestra localidad, a nuestra región, es mucho mayor el porcentaje. Siempre tener en cuenta que cuando estamos enfrente de un paciente, los síntomas no distinguen entre lo funcional y lo orgánico. Entonces, por eso la importancia de nosotros realizar una buena anamnesis, unos buenos antecedentes y un examen físico exhaustivo que nos ayuden y que nos orienten los síntomas para poder orientar mejor a estos pacientes. En cuanto a la dispepsia funcional, tenemos que se define realmente por los criterios de Roma 4, cuando tenemos la presencia de uno más de estos síntomas: llenura postprandial, saciedad temprana, dolor epigástrico, ardor epigástrico. Podemos, y que ya hemos descartado la endoscopia, podemos considerar que estaríamos al frente de un paciente con dispepsia funcional. Claro, de acuerdo al criterio del tiempo, tienen que estar presentes los síntomas en los últimos 3 meses, con un periodo más o menos de 6 meses antes del diagnóstico, tener eso presente. En cuanto a los criterios de Roma 4, los síntomas los subdivide los criterios de Roma 4, en lo que es el síndrome de angustia o de estrés postprandial, como podemos ver en la figura. Como podemos ver acá en la figura, que está definido por la saciedad temprana, la llenura postprandial o la distensión. Estos dos síntomas son los que más se presentan dentro de este síndrome. Cabe destacar que la saciedad temprana y la llenura postprandial siempre van a estar relacionados con la alimentación del paciente. En la saciedad temprana, el paciente no puede terminar de comer una comida estándar, esa sensación de comenzar a comer y a las 2 cucharadas no poder terminar de comer. La llenura, pues, la sensación de no terminar de comer un volumen estándar normalmente. Estos síntomas tienen que estar presentes mínimo 2 o 3 veces por semana, pero en menor frecuencia encontramos otros síntomas como vómitos, pérdida de peso, arqueadas y náuseas. Y el síndrome de dolor epigástrico, que es el dolor epigástrico, y por segundo los calambres o el ardor en el estómago. Van a enmarcar nuevamente los dos síndromes que hay que tipificar en la anamnesis, en la investigación, en el interrogatorio del paciente. Como puede mostrar aquí la figura, la dispepsia funcional, si podemos ver, los dos síndromes se superponen. El paciente puede tener ambos, pueden ser mixtos, se superponen los síntomas, uno de este, y damos el criterio de Roma 4. Entonces, es muy fundamental tener esta imagen en cuenta, ya después que hemos descartado una lesión orgánica. Aquí les traigo a coalición algunos trastornos que se dan o que se dice que se dan dentro de la dispepsia funcional, donde tenemos desórdenes en la motilidad, desórdenes a nivel sensomotor, se aumenta la hipersensibilidad visceral, hay factores biopsicosociales, son pacientes que somatizan, depresivos,
ansioso y alteración de la microbiota como el Helicobacter y la Prevotella. Acá les traigo a coalición un algoritmo de manejo que publicó el doctor William Otero, gastroenterólogo de la Universidad Nacional y jefe del servicio de la unidad de gastroenterología y endoscopia de la Universidad Nacional, publicado en una revista peruana y colombiana del 2019, el cual enmarca y dice de que cuando diagnosticamos un paciente con dispepsia funcional, los últimos consensos hablan de que si se documenta el Helicobacter pylori, debe de generalmente erradicarse porque va a mostrar una mejoría de 6 a 12 meses. Si está negativo, pues podemos clasificar qué paciente predomina, si es el síndrome de dolor epigástrico o si es el síndrome de dolor postprandial. El síndrome de dolor postprandial va a estar relacionado con los alimentos, acuérdense muy bien, con los alimentos, al momento de comer el paciente. Y dependiendo de qué síntoma predomine más en el paciente, vamos a iniciar. Generalmente, si es por más dolor epigástrico, iniciamos con IVP. Si es más dolor postprandial, podemos iniciar con procinético. Si no mejora el paciente con alguno de estos medicamentos, comenzamos con neuromoduladores, que más antes les comentaré. Estas terapias opcionales les faltan más estudios, más aprobados, mejores aprobados, que carecen de nivel de evidencia, pero se consideran porque ha funcionado en algunos pacientes. Son estudios que necesitan o grupos más de pacientes para categorizarlos con un nivel de evidencia alto. Entonces, los signos de alarma que siempre publican la sociedad americana, canadiense, europea, y ahora pues la asiática, que son muy importantes. Si nosotros tenemos un paciente con esos síntomas de dispepsia, en la primera lámina les comenté, existen otros síntomas que mencionaron en el momento de hacerle las preguntas, que van asociados a esos síntomas de dispepsia. ¿Sí? En cuanto a la edad, la Asociación de Gastroenterología Americana y la canadiense, en su última guía publicada en el 2018, ellos hablan de que un paciente con síntomas dispépsicos mayor de 60 años debe realizársele una endoscopia. Pero si lo extrapolamos a Asia y a Colombia, nuestra localidad, nuestra región, siempre tener presente de que Colombia es un país en vía de desarrollo y la prevalencia del Helicobacter pylori es del 70 al 80%. Ciudades como Tunja, Popayán, Manizales, en las últimas publicaciones, la prevalencia del Helicobacter pylori augura mayor del 85%. Entonces, la importancia de tener en cuenta la edad. Tener presente los antecedentes familiares de malignidad en primer grado con sanguinidad, la pérdida de peso no intencionada, un sangrado intestinal intermitente, que el paciente presente anemia por déficit de hierro. Las últimas guías hablan de que un síntoma patognomónico de establecer una lesión orgánica es una anemia con déficit de hierro, por deficiencia de hierro. Otros síntomas como tenemos la disfagia, la odinofagia, los vómitos, y que tengamos un estudio que nos demuestre una formación de una imagen, o un hallazgo subjetivo de una imagen a nivel del abdomen superior, ya sea una ecografía, una tomografía, o incluso hay pacientes que tienen antecedentes de verse realizado una endoscopia anteriormente que presentaban la misma lesión y el cual no fue estudiado a fondo, y le llega a uno la consulta con la endoscopia de hace 4, 5 o 6 años. Entonces, también se puede evidenciar en un par radiológico de esófago, estómago y duodeno con varios contrastados y mucosograma. Entonces, la importancia de esta lámina
es muy fundamental en lo que yo quiero que a ustedes les quede para poder definir conducta, para poder, desde el primer nivel del paciente, un paciente con síntomas de alarma, un paciente que tiene que ir directo a endoscopia, directamente a endoscopia. Entonces, por eso la importancia. Acá hacemos el mismo doctor, la publicación del artículo de enfoque terapéutico de la dispepsia, publicado en el 2019 por el doctor William Otero. Él enmarca, de acuerdo por edades, los signos de alarma. Si podemos observar aquí, México 55 años, Colombia 35 años, Estados Unidos 60, de esos pacientes con dispepsias que nunca se han sometido a investigación, él los clasifica de esa manera y posteriormente él se le realiza la endoscopia. Las características de alarma de estos pacientes que aparte de que tienen los síntomas dispépticos y tienen signos de alarma, en Colombia podemos considerar pacientes mayores de 35 años a 40 y signos de alarma son indicativos de enviarlos a hacer una endoscopia con el objetivo de descartar una lesión estructural o una lesión maligna. Si nosotros, por historia clínica, el paciente no cumple con esos criterios y a lo mejor a veces por intuición, por pericia o experticia, también podemos solicitarle la endoscopia, sustentándolo el por qué se tiene la sospecha. En cuanto a los pacientes que no cumplen, que tienen síntomas dispépticos, pero no tienen signos de alarma, y son menores de 35 años, extrapolándolo a nuestra localidad o a nuestra región, porque nosotros, está bien de que nosotros tenemos que leer las guías, los consensos, tener en cuenta, pero la mayoría de estos estudios se hacen a nivel de países desarrollados. Entonces, nosotros tenemos que extrapolar esas ideas a nuestro entorno para poder decidir en nuestros pacientes y brindarles el diagnóstico oportuno. Entonces, tenemos 3 métodos en estos pacientes que no tienen signos de alarma y menores de 35 años de edad, que es la prueba y tratamiento, que es solamente detectar el Helicobacter pylori por pruebas no invasivas. Si podemos iniciar también ensayo empírico con supresión de ácido o una endoscopia digestiva. Entonces tenemos estos 3 mecanismos, estos 3 caminos para poder brindarle lo mejor a estos pacientes. Teniendo en cuenta de que la alta prevalencia de estos pacientes del Helicobacter pylori en Colombia es muy fundamental, porque realmente esta gran prevalencia está asociada a enfermedad ulceropéctica, a esofagitis y a cánceres. La OMS considera de que es una infección, es la mayor infección bacteriana crónica en el mundo, de infección por Helicobacter pylori, pacientes asintomáticos. Y generalmente esta infección pues genera cambios inflamatorios en la mucosa, migración de polimorfonucleares, eosinófilos, que observamos en la biopsia, al momento de la biopsia, cúmulos de folículos linfoides, que son los que nos reportan a nivel de la biopsia cuando se realiza la endoscopia. Entonces, la importancia es prevenir las consecuencias en nuestra población. Entonces, estos son los 3 métodos que podemos utilizar en pacientes menores de 35 años. Entonces, el Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa, aerófiba, que siempre, como les comenté, está presente. Su mecanismo es fecal-oral, oral-oral. Por eso, enfatizar siempre en las medidas de higiene de los pacientes para prevenir esta bacteria. En los países subdesarrollados estamos más expuestos primeramente que todo que en los países desarrollados, y por eso la estadística nos los corrobora. Afecta el 50% de la población mundial.
está presente en el 80% de la población colombiana. Es un agente etiológico de la gastritis crónica, enfermedad ulceropéptica y cáncer gástrico. En cuanto al cáncer gástrico, en Colombia es la primera causa de muerte en hombres, óigase bien, y la tercera causa en mujeres. En cuanto a las pruebas y tratamientos no invasivos que debemos nosotros solicitar en nuestra consulta de primera instancia con estos pacientes que consultan y consultan, que tienen una personalidad muy particular, son pacientes que su calidad de vida está muy deteriorada, son pacientes que tienen diferentes opiniones, que se quejan, sufren de insomnio, calambres musculares, que realmente son muy puntuales en su trabajo, pero su eficiencia o su eficacia dentro del trabajo no es la mejor. Entonces, lo ideal es convertirnos grandes investigadores con el fin siempre de detectar esta bacteria que cobra muchas complicaciones. Entonces, dentro de estas, tenemos el test de aliento de Helicobacter pylori. En unos libros está el test respiratorio de urea marcada, con una sensibilidad y una especificidad mayor del 95%. Esta prueba es muy importante. Se debe realizar siempre, siempre si la tenemos a la mano, se puede realizar, ya que uno le da por vía oral una urea marcada con carbono 13 o carbono 14, 15 o 20 minutos antes del paciente, y cuando el Helicobacter pylori está presente en el paciente, esta urea que se le dio en la pastilla al paciente va a ser hidrolizada por la ureasa del microorganismo. Y esa ureasa va a desdoblarse y va a producir amoníaco y dióxido de carbono. Ese amoníaco y dióxido de carbono generalmente se va a perfundir en la sangre y de esta manera se va a eliminar ese dióxido de carbono por la expiración. Como vemos aquí en la imagen, se va. Entonces vamos a encontrar que es un dióxido de carbono marcado. Va a estar marcado, entonces es una muestra de aire en un recipiente específico durante 5 minutos. El paciente se le explica que debe tomar una inspiración y después tomar la muestra de la expiración, no hacerlo muy rápido porque a veces el paciente se puede marear, y dependiendo durante 5 minutos y posteriormente colocarlo en una máquina electrónica calibrada sobre los carbonos de acuerdo a la atmósfera, y va a reportar una prueba cualitativa que puede ser positiva o negativa. Generalmente con esta sensibilidad y esta especificidad, generalmente no cabe pues el falso positivo. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Y sirve para diagnóstico y sirve para seguimiento del tratamiento. 2 meses después de haber terminado el tratamiento y antibiótico-terapia, se le puede solicitar al paciente y que las 2 semanas previas de realizarse el examen no puede tomar ningún tipo de inhibidor de bomba de protones para evitar los falsos negativos y pierda un poco de fidedigno la prueba. Entonces, tenemos de que la otra prueba es el antígeno en S para el Helicobacter pylori, también tiene mayor sensibilidad y especificidad, es tomar una muestra de heces fecales y se puede llevar al laboratorio. Lo otro es que existen kits de cassette, como vemos aquí, como si fuera una prueba de embarazo, el cual nos dan un cepillo que va dentro, tomamos 5 muestras en las heces, lo frotamos y después colocamos una gota que en el cassette y él va a procesar la muestra. Cuando presenta 2 líneas es positivo, cuando presenta una línea es negativo, y cuando presenta una línea en la parte inferior, en la lesión T, es inválido, ya sea porque se le echó mucha muestra o se tomó mal la muestra o se frotó mucho. Entonces, cualquiera de estas 2 primeras, quiero que tengan en cuenta, se pueden solicitar.
El antígeno en ese Helicobacter pylori y el test de antígeno. La serología, antes uno escuchaba mucho la serología para detectar el Helicobacter pylori, pero se ha demostrado y se ha dicho que solamente se utiliza para estudios de investigación epidemiológica y establecer la prevalencia. Porque se ha demostrado que los pacientes que ya han estado expuestos al Helicobacter pylori crean anticuerpos IgG, el cual pierde sensibilidad la prueba. Por esa misma razón, se recomiendan las dos primeras. Esto ya se los había comentado, todos estos síntomas que se presentan a nivel del tracto gastrointestinal superior y asociados al Helicobacter pylori y que uno le realice el tratamiento, pues que van a estar asociados a lo que es enfermedad ulceropética y gastritis. Esa erradicación es muy fundamental porque va a revertir todas esas comorbilidades como hemorragia, perforaciones en estos pacientes. Aquí tenemos una guía de enero del 2020 por la revista de Neurogastroenterología de Corea. Ahí en Corea realmente tienen bastante conocimiento, son pioneros en lesiones y en tratar el Helicobacter pylori y lesiones malignas a nivel gástrico, lo que es Japón, Corea. Aquí les traigo el valor fundamental del tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori. Son estudios aleatorizados y controlados, como pueden ver, fuera de Asia y en Asia, unos 18 estudios, el cual hubo un grupo experimental sometido a tratamiento y un grupo control, también con dispecio, pero que recibió placebo, y demostró tener la erradicación del Helicobacter pylori una eficacia significativa. Estadísticamente hablando, un riesgo relativo mayor a 1 que muestra de que la terapia o intervención realizada en ellos fue benéfica para los pacientes en disminuir los síntomas dispépticos. Cabe aclarar que esta misma conclusión que hacen los coreanos es la misma que recomienda la Asociación Americana, la Asociación Canadiense y las directrices europeas. Son muy similares o similar. En este mismo estudio, la terapia de supresión ácida, que es el otro método que se puede iniciar en estos pacientes, siempre tener presente que la supresión ácida, cuando el paciente lo tenemos en una región lejana que no puede hacerse ningún método diagnóstico no invasivo como test de aliento o antígeno en ese, lo más económico y lo más a la mano es la supresión ácida, mientras se les puede realizar los otros estudios. Entonces los estudios han demostrado que los IVP tienen una evidencia superior o alta con respecto a otros medicamentos. Entre estos los antagonistas receptores de H2, nivel de evidencia moderado, entre esos la ranitidina. ¿Por qué? Han demostrado, primero, mejorar los síntomas tanto globales en esos pacientes al momento de realizar la supresión ácida a nivel duodenal, a nivel gástrico, generalmente en esos pacientes que tienen ese síndrome de dolor epigástrico que predomina en ellos y les va muy bien. ¿Por qué no los antagonistas de receptores H2? Porque se ha evidenciado en estos, los metabolitos, últimamente el metabolito de la ranitidina, lo han retirado de algunos países, tiene un factor carcinogénico. No es bueno darlo a largo plazo porque produce reacción adversa medicamentosa, produce anafilaxis. Como podemos ver, el nivel de evidencia alto de los IVP se corrobora en este estudio realizado en Corea y de todo ese conglomerado de metaanálisis ya anteriormente publicado y las directrices de expertos, donde podemos ver un grupo que recibió IVP con respecto al grupo control que recibió placebo. Tenemos un riesgo relativo mayor de 1.41, el cual es beneficioso y se puede tomar como
indicación terapéutica. Aquí tenemos, ellos también hacen una comparación en un subgrupo de pacientes, teniendo en cuenta lo que es el tiempo. Este estudio fue en 2.216 pacientes durante un tiempo de 2 a 8 semanas en promedio. Y como podemos observar, acá en los pacientes que se les hizo, que se trataron después de las 8 semanas, tuvo un riesgo relativo de 1.24 y el menor de 4 semanas, entre 2 y 4 semanas, de 1.40, o sea, no varía. Generalmente uno de estos pacientes les da 4 semanas de IVP de 20 miligramos orden día y les va muy bien. O sea, porque se pensó que de pronto con menos tiempo iba a perder la sensibilidad, pero no fue así. En cuanto a la endoscopia superior inicial, pues no se recomienda una endoscopia inicial en un paciente que no tenga signos de alarma, que sea menor de 35 años, porque el riesgo de malignidad en estos pacientes es mínimo. Se recomienda siempre cuando el paciente no ha mejorado, cuando ya se le erradicó el Helicobacter pylori, no ha mejorado con la supresión ácida, entonces sí es indicativo de solicitarle la endoscopia digestiva superior. ¿Qué vamos a encontrar en estos pacientes? Generalmente podemos encontrar las esofagitis erosiva, tercio inferior del esófago, con una prevalencia del 8 al 43%, y la enfermedad ulceropéptica por consumo de AINES, miren, consumo de AINES, porque generalmente en nuestra población indiscriminadamente nos automedicamos, ¿no? Y realmente nos venden estos medicamentos desmesuradamente y causa todo este tipo de lesión a nivel gástrico o a nivel duodenal, que pues, si no se trata a tiempo, va sangrado, hemorragia, perforaciones y todas las complicaciones. Pero la Sociedad Americana de Gastroenterología en el 2015 pues intentó definir de los 3 métodos, en este caso lo comparó con los IVP y la endoscopia, si iniciar en una población con dispepsia, si tenían mejor beneficio en mejorar los síntomas o la calidad de vida en estos pacientes, si era dar IVP o hacer la endoscopia. Realmente no se mostró diferencia significativa, lo que se mostró fue que en los pacientes con grupo que se realizó endoscopia fue más costoso, obviamente, y solo los pacientes refirieron mejoría en cuanto a satisfacer su ansiedad, sus necesidades, por su tipo de personalidad, pero no hubo diferencia. Pero ¿qué debemos hacer nosotros cuando la endoscopia está negativa o persiste negativa y ya ese paciente se le erradicó el Helicobacter, ya ese paciente recibió 8 semanas de IVP, el paciente no mejora, el paciente va a endoscopia y tampoco hay unos datos congruentes que expliquen esos síntomas? Entonces debemos mirar otras opciones, ¿sí? En historia clínica, si es fumador, evitar que fume, suspender los AINES, algunos cambios en la dieta, que hay algunos alimentos que a veces pueden alterar estos síntomas, generalmente comidas copiosas con grasa, disminuir el estado de ansiedad, de estrés, de depresión. Algo muy importante que les quiero comentar es que estos pacientes, cuando generalmente presentan estos síntomas, ya vienen con una esfera mental o una ansiedad o una depresión de 2 a 3 años atrás. Entonces, son pacientes que tienen una esfera mental un poco alterada. Y entonces, ahí podemos ver otras medidas. Entonces, suspender los AINES, suspender el cigarrillo, mejorar el estilo de vida, adicionar a veces antidepresivos tricíclicos, a veces les va muy bien. Y si no mejora, pues llevarlo ya a una entidad especializada para terapia cognitiva por psiquiatría.
Acá les tengo un cuadro sinóptico muy importante, el cual es muy didáctico, el cual resume todo lo que les he comentado y quiero que ustedes lo tengan presente, lo tengan en su mente, que es muy fundamental. Es un cuadro que nos va a orientar, pues, a orientar a qué debo hacer con el paciente de una forma más sencilla. Entonces, si el paciente tiene síntomas dispépticos, porque estos síntomas pueden estar fusionados, como les comenté al principio, no responde si es funcional, no responde si es orgánico, nos debemos apoyar en los signos de alarma, incluido la edad del paciente. Tener siempre en cuenta de que si es un paciente mayor de 35 años, extrapolándola a nuestra región, a nuestra prevalencia, porque si estuviésemos en América, en Canadá, aquí el número que iría era 60, mayor a 60. Entonces, pacientes mayores de 35 años con signos de alarma, esto es un paciente que, sí, el paciente lo presenta a endoscopia y dar tratamiento de acuerdo a los hallazgos encontrados, si es una esofagitis erosiva, si es una úlcera, dar tratamiento. Pero si el paciente no cumple con estos criterios y tiene los síntomas dispépticos, no tiene síntomas de alarma, podemos utilizar dos caminos. Uno de ellos es las pruebas no invasivas, como el test de aliento y el antígeno NS. Y si lo identificamos, pues realmente tratarlo, erradicarlo, porque ya ha mostrado de que cuando se erradica ofrece una mejoría de síntomas de 6 a 12 meses. Si el paciente posterior a esto mejora, lo dejamos ahí. Pero si el paciente, este mismo paciente está en un lugar lejano, que no puede tener a la mano las pruebas invasivas, podemos comenzar con pruebas de supresión ácida con 20 miligramos al día. Entonces, comenzamos con 20 miligramos. Si no mejora, va a endoscopia. Si no sale nada en endoscopia, pues miramos las otras pautas terapéuticas, adicionarle neuromoduladores, en este caso los antidepresivos tricíclicos o procinéticos. Y lo mismo acá. Si el paciente no mejora después de ver erradicado, pues podemos hacer una sesión de IVP y se replica nuevamente y se define si predominan más los síntomas de dispepsia postprandial. Al IVP le podemos adicionar un procinético y si no mejora, un neuromodulador. Entonces, las recomendaciones a tener en cuenta: pacientes de 35 años o más o mayores con signos de alarma deberían ir a endoscopia. Se recomienda a los pacientes menores de 35 años de edad y sin signos de alarma y que son sometidos a prueba y tratamiento con enfoque a Helicobacter pylori, deben recibir también terapia empírica de supresión con IVP. O sea, pacientes sin signos de alarma menores de 35 años deben hacérsele los dos caminos que le mencioné: tipificar el Helicobacter o iniciarle terapia empírica. Y más en nuestra población, que la prevalencia de nosotros está en 70-80%, se puede diagnosticar con un test de aliento o un antígeno en ese. Se sugiere que en pacientes dispépticos menores de 35 años de edad que carecen de signos de alarma y son Helicobacter pylori negativo, se puede ofrecer un ensayo con IVP, como les había comentado. Sugerimos que la endoscopia se puede realizar en pacientes dispépticos que están con Helicobacter pylori negativo y no responden a la terapia IVP. Entonces, esas son recomendaciones que en el cuadro sinóptico les expliqué y que espero que les sirva de mucho a todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Doc. Vamos a abrir un periodo de preguntas y respuestas. Jóvenes, pueden escribir en el chat sus preguntas o pueden hacerlas abriendo el micrófono. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
No, yo quería hacerte una pregunta. Decías en la charla Dígame, que doctor. en los pacientes cuando se les erradicaba el Helicobacter pylori, podían mejorar por un periodo de 6 a 12 meses. ¿Qué pasa después? ¿Por qué vuelven los síntomas? ¿Por qué la mejoría no es más prolongada? Bueno, una de las instancias que se ha venido manejando, se ha manejado, es que si nosotros documentamos en una dispepsia, que pensamos que es una dispepsia funcional y por aquella razón diagnosticamos un Helicobacter pylori, se debe de tratar por todas las complicaciones per se. Pero los artículos dicen, y la guía dice que puede dar una mejoría prolongada de 6 a 12 meses en promedio. Pero yo pienso de que a veces no es más por siempre la alta prevalencia, la alta resistencia a veces de la bacteria en nuestro medio, por la antibioticoterapia y a veces por el servicio de, de nuestros médicos, que nosotros de alguna manera y no acaparado a un consenso, ¿no? Entonces, es una bacteria que tiene mucha resistencia hoy en día, es una bacteria, o se le hace el tratamiento del Helicobacter por medio del test del aliento, de que esa bacteria se erradicó, para evitar los falsos negativos. Otra opción sería, en cabe está que muy pocas veces se presenta, es que el paciente tenga una bacteria en el estómago que me produzca ureasa. Muy poco se presenta, ¿no? Pero se puede dar, pacientes se pueden mascarar esas pruebas. Y también, por ejemplo, el Helicobacter, el minting, produce ureasa. Entonces, estas pruebas lo que redujeron fue el falso positivo. Entonces, si yo a un paciente le doy tratamiento por 14 días, este paciente yo a los 2 meses le doy cita para que se realice el test de aliento control. Y ahí verifico si ese paciente ya se le erradicó. Y en cuanto al tiempo, bueno, siempre tener en cuenta la esfera biosanitaria del agua, de las medidas de higiene. Hay veces que pacientes que se vuelven y se reinfectan muy bien, se reinfectan ya porque es fecal oral, es oral oral, a veces nosotros el agua, el vecino, comemos a veces y todas estas cosas, la higiene es muy importante para mejorar y que estos pacientes tienen una esfera mental, no olvidar eso, ¿no? Tienen una particularidad, el cual por eso las guías hablan ya de una terapia cognitiva, de una terapia que faltan más estudios para corroborar eso y para ayudar, pero es muy importante esas otras terapias de antidepresivos tricíclicos, les va muy bien, y la terapia cognitiva. Gracias, Doc. Tenemos otra pregunta. La doctora Natalia Ropaín pregunta que ¿cuál sería el manejo en urgencias del paciente con dispepsia? Bueno, el paciente con dispepsia, el mejor manejo que podemos hacer es hacer una buena anamnesis. Una buena anamnesis y detectar los signos de alarma, sin miedo. Si detectamos signos de alarma y cuando lo ve el gastroenterólogo y vaya soportado por una buena historia clínica y vaya por lo menos con un estudio imagenológico, tipo ecografía, tipo tomografía, es muy importante. Entonces los signos de alarma nos van a marcar la pauta en nuestro medio
para poder decidir conducta. Pero en primera instancia, estos pacientes siempre manejarlos con inhibidores de bomba de protones. Si los alimentos están, el dolor está relacionado con la ingesta de alimentos, si es antes, si es después, qué tipo de alimento, si no está relacionado, si el dolor mejora con las evacuaciones, con el gas, con la flatulencia, entonces ahí podemos descartar y podemos definir de una manera oportuna con el síndrome de intestino irritable. Eso es lo que lo diferencia de los síntomas superiores de los inferiores de otras patologías, ¿no? Ok, gracias, Doc. Gracias, Natalia, por la pregunta. Igualmente, el doctor Joshua Gutiérrez pregunta, ¿en qué momento consideramos que un paciente es candidato para iniciar IBP después de qué tiempo en la prevalencia de síntomas? Repítame, ¿cuándo es indicado iniciar IBP? Dice, ¿en qué momento consideramos que un paciente es candidato para iniciar IBP después de qué tiempo en la prevalencia de los síntomas? Bueno, hay que aplicar los criterios de Roma 4. Hay que aplicar los criterios de Roma 4. Ahí habla de un tiempo, ¿no? Habla de un tiempo. Y las guías y los consensos hablan de un nivel de evidencia alto. El IBP son los más recomendados. IBP. En jóvenes les recomiendo el esomeprazol. En adultos mayores de 60 años que tienen polifarmacia o son polimedicados, el medicamento que mejor ha demostrado eficiencia en disminuir todos estos síntomas es el pantoprazol. ¿Por qué el pantoprazol? Porque el pantoprazol tiene... ¿Aló, me escuchan? Sí, claro okay. que sí. El pantoprazol compite menos con los receptores de la P450. Son pacientes que son hipertensos, diabéticos, con enfermedad renal crónica. Entonces, se mejora mucho eso. Tiempo, ¿no? Aplicar los criterios de Roma, el tiempo. Documentar si tiene signo de alarma, es un paciente que va a endoscopia. Pero si es un paciente que está lejano, no puedes hacerle pruebas no invasivas, no es accesible una endoscopia, IBP, que es lo que tienes a la mano. Se recomienda de 2 a 8 semanas. Y sigue reevaluando. Gracias, Joshua, por participar. ¿Alguien más o alguna inquietud? Doctor Barro, parece que no hay más inquietudes, más preguntas. Siendo así, pues Ok, entonces, bueno, espero que sea de muy provecho para ustedes. muchísimas gracias por su charla, de verdad muy provechosa y esperamos tenerlo nuevamente por acá en otra oportunidad. Bueno, tranquilo. Debemos ser siempre transformando, ¿no? Debemos seguir transformando el conocimiento desde el punto de vista participativo, creando nuestra propia historia, Gracias. siempre y hacia adelante. Muchísimas gracias, Doc. Ok. Saludos a todos mis compañeros, que soy uno más de ustedes en esa sala, pues siempre firme para seguir en la formación y brindándole el conocimiento de los servicios de los más necesitados. Gracias, Gracias, Doc. doctor. Muy amable, muy Ya, amable. ok, ok. Ok, chaito. Adiós.